Hola, buenas noches, ¿cómo estás, amigo que estás ahí? La paz y el amor de Cristo llene tu vida. En el día de hoy vamos a estar dando un pequeño mensaje sobre la palabra, y es de cómo ir al rescate. Pero antes que todo, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, Dios mío y Rey mío, alabado sea tu santo nombre. La gloria, la honra y el poder, Señor, te presiden. Eres digno de recibir, porque tú creaste todo. Porque, Señor, por tu voluntad existen, y por tu voluntad en los cielos, los ama en las alturas. Aleluya, Señor. Aleluya. Santo, 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 santo eres, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, en esta hora. Y en esta hora, Señor, hay un pueblo, Señor, que se reúne en obediencia a ti para nuestro ministerio. Padre eterno, Señor, abre nuestra mente, Señor, llénalos de sabiduría, de conocimiento y entendimiento, Señor, para recibir esta palabra, Señor, de bendición y para bendecir a otros, en el nombre de Jesús. Y antes de comenzar, me es necesario de que usted esté atento con absoluta disposición, que se disponga y no pierda el hilo. Así que disponga de papel y lápiz para tomar nota. ¿Cómo salir al rescate? ¿Cómo? Es el modo, la manera, la estrategia, el procedimiento a través del cual se toman las decisiones en un escenario determinado con un objetivo. Salir es lograr y conseguir. Y rescate es la acción, óigase bien, es la acción y efecto de rescatar. Por fuerza o por precio, algo que pasó a una mano ajena. Así que de tal forma que rescate es la acción del verbo rescatar. Y rescatar es salvar, es liberar, es socorrer, es auxiliar, es ayudar, es asistir, recuperar, restituir, redimir de una circunstancia, de una necesidad, de una opresión, de un cautiverio, de un padecimiento, de una molestia, de un daño voluntario o no, pero que requiere una asistencia externa. Porque el objeto de tal circunstancia no es capaz. Porque el objeto de tal circunstancia no es capaz por sí solo. Porque el objeto de tal circunstancia no es capaz por su propia fuerza. Porque el objeto de tal circunstancia no es capaz por sus propias herramientas. Porque el objeto de tal circunstancia no es capaz por su propio concepto y o conocimiento. Por ende, y por tal razón, requiere de una intervención externa de alguien. Una intervención desde afuera. Amén. Y el encabezado del mensaje dice: ¿cómo salir al rescate? Pero ¿al rescate de quién? Al rescate de almas, al rescate de vidas. Como rescatistas, entonces vamos a buscar la manera, vamos a crear estrategias para lograr y conseguir el rescate de esa persona, de esa alma que se encuentra en el lugar equivocado, que se encuentra enajenada, equivocada, perdida por decisión propia o no. Quizás por ignorancia, quizás por falta de conocimiento, o quizás por un conocimiento incierto. Sea cual sea la situación, la misión del rescatista es identificar su objetivo, hacer un reconocimiento del lugar, hacer un reconocimiento de su vida, de su entorno, de lo que está interponiéndose para poder entrar en acción y brindar el apoyo necesario e idóneo, la ayuda necesaria y correcta para que dicha persona pueda ser liberada y así pueda recuperarse de aquel maltrato, de aquel padecimiento, y que con el amor y la misericordia de Dios, si se deja tratar, óigase bien, si se deja tratar, pueda alcanzar perdón de pecado y así se le pueda restituir lo que había perdido, o por el contrario, conocer y tener lo que aún no conocía a causa de aquel cautiverio, a causa de aquel padecimiento. Y cuando les dije, ojo, que sí se deja, porque es que la palabra me enseña en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 14, cualquiera
que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de aquella ciudad, al salir de aquella casa, sacudan el polvo de sus pies. Amén. Debemos ser sabios y entender esta última palabra, cautiverio. Cautiverio viene de cautividad, de esclavitud, privación de libertad en manos de un enemigo. La noción de cautiverio alude a la falta de libertad. Libertad para hacer, libertad para pensar, libertad para moverse, libertad para hablar. El concepto puede referirse a la reclusión, al encierro o al secuestro. Incluso y muy a pesar aún de su convicción, de su creencia, de su fe. Amén. Para que haya un cautiverio debe haber quien la ejecute. Quien sea el opresor, quien sea el cautista, quien sea el carcelero, quien sea tu enemigo. Y la palabra dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, que es una lucha que no es con hombre, que es una lucha que no es con ser tangible ni visible, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y con huestes de las regiones celestes. Es decir, que la lucha es contra los gobernadores de este siglo, es decir, y esto me da a entender de que son gobernadores de que están actualizados, de que están a la moda, de que están en la película. Amén. La palabra es evidente y dice que existe una orden demoníaca, una jerarquía, unos rangos cuya función es afectar los planes de Dios. Son espíritus y demonios con fuerza de maldad, comisionados, enviados por el príncipe de este mundo. Óigase bien, ¿para qué? Para estimular, para manipular, para seducir, para controlar y descartar la obra de Dios, para controlar y desatar en la población el pecado, para evitar y trastornar e impedir la obra del Señor. Amén. Así que tenemos que abrir los ojos, tener unos ojos espirituales y tener discernimiento. Y aquí vamos a ver dos historias de las cuales voy a hablarles, que es el libro de Génesis, capítulo 21, del 8 al 21. Agar e Ismael fueron echados de la casa de Abraham. Y Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 17, Eliseo y los sirios. No los vamos a leer por temas de tiempo, pero ya yo hice una sinopsis de los mensajes. Entonces vamos con la primera. Génesis, capítulo 21, del 8 al 21. Dice, Agar e Ismael fueron echados de la casa de Abraham. Fueron echados de la casa de Abraham a causa de una discordia. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz lo que tu esposa te pida. Y en cuanto a Ismael, no te preocupes, porque de él también haré una gran nación. El Señor le estaba hablando a Abraham que no se preocupara, pero también le dice, de él haré una gran nación. Es decir, que el Señor le está haciendo una promesa en ese preciso momento. Así que al día siguiente, Abraham tomó agua y envió a Agar e Ismael en medio del desierto para que se fueran, para que salieran. Pero en medio del camino, en medio del desierto, el agua se le acaba a Agar. Así que ella, en su desesperación, porque ya no tenían agua, dice la palabra que ella colocó al niño debajo de un árbol y se sentó de lejos para no verlo morir. Para no verlo morir de sed. Pero dice la palabra de que el niño empezó a llorar y Dios lo oyó. Y desde el cielo un ángel le habló a Agar y la llamó y le dijo, no tengas miedo. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua y pudieran así beber. Amén. Y me llama la atención el tema de que había un pozo. El pozo estaba ahí, pero Agar estaba perturbada en una situación que le impedía ver. Agar estaba en una situación sometida ya a una derrota eminente. El agua estaba ahí,
Pero ella estaba encerrada, ella estaba enceguecida y asimiló y creyó la situación de la cual ya estaba viviendo, donde no veía una salida. Amén. Segunda de Reyes 6 del 8 al 17, Eliseo y los sirios. Dice la palabra que en ese entonces tenía guerra el rey de Siria con el rey de Israel. Pero cuando el rey de Siria planeaba en contra del rey de Israel, dice la palabra que nunca le salían las cosas. Porque ya cuando él trataba de hacer alguna estrategia o alguna maniobra militar, ya el rey de Israel estaba avisado. Así que el rey de Siria se turbó porque las cosas no le salían y llamó a sus siervos presumiendo de que quizás había algún traidor en medio de ellos que revelaba los planes de él. Entonces uno de los siervos del rey de Siria le dijo: no, señor, rey mío, sino es que el profeta Eliseo está con Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Así que, lleno de rabia, el rey de Siria envió a capturarlo. Así que envió un gran ejército para que sitiara de noche el lugar donde estaba Eliseo, que era en la ciudad de Dotán. Allí estaba él, y allí envió el rey de Siria un ejército para que sitiara la ciudad de noche y poder sorprender y capturar a Eliseo. En la mañana siguiente dice la palabra que se levantó su criado, el criado Giezi, que servía al varón de Dios, es decir, a Eliseo. Y he aquí que cuando él alza su mirada, el ejército tenía sitiada la ciudad con carros y gente de a caballo y un gran ejército. Entonces su criado le dijo, él se perturbó, él se asustó y le dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y el varón de Dios le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Y dice la palabra que oró Eliseo y le dijo: Señor, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y él miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, hermano, ¿y qué tienen que ver estas dos historias con el rescate, que es el tema central? Son dos escenarios diferentes, son dos tipos de personas diferentes, son manifestaciones diferentes, pero que tienen en común la intervención, la manifestación de Dios, quien es el único ejecutor de la ayuda o del salvamiento por intervención de un instrumento. La palabra dice en Romanos 8:31, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios estaba con Abraham, no había pozo que no se secara. Si Dios estaba con Eliseo, no había ejército que lo pudiera capturar. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que obedece. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los obedece y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Y la palabra no dice que Agar clamó, o que Agar oró por el niño, o que oró porque le apareciera agua, o que oró para salvarlo. Dice de que ella ya estaba resignada a su situación. Pero el Señor, por amor, por misericordia de su amigo Abraham, movido por su lealtad, por su obediencia y por su gran fe, se manifestó sobre su hijo, se manifestó sobre su familiar, se manifestó sobre su ser querido. Esto quiere decir que tu fe y que tu obediencia respalda a tu familia, que tu fe y tu obediencia respalda a tu ser querido. Pero también ese familiar, también ese ser querido, tiene que provocar esa acción. ¿Cómo así, mi hermano? Sí, porque la palabra dice en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho.
Y entonces se le apareció a Agar y le dijo, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. Así que donde quiera que esté tu familiar, donde quiera que esté tu amigo, si él habla, si él clama, si él llora, allí va a llegar la mano de Dios. Levántate y alza al muchacho, dice la palabra. Y aquí aplica un dicho provinciano, un dicho de mi tierra. El que no llora, no mama. Si el que está sediento no llora, si el que está sediento no reclama, si el que está sediento no pide, difícilmente se saciará. Dice el Salmo 55:22 en la versión PDT. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Entonces debemos de persuadir a que aquel que necesita pida. Amén. Entonces, si la fe y la obediencia de Abraham movió a Dios para ayudar a su hijo, para ayudar a su ser querido, para ayudar a su familiar, siendo su amigo, ¿qué más no hará el Señor por ti y por mí, que somos hijos? Isaías 41:8. Así que una estrategia de rescate sería un mediador. Una estrategia de rescate sería un mediador con fe y obediencia. Amén. En la segunda historia, en la historia de Eliseo, vemos el poder de Dios manifestado de otra manera. Ya no por un mediador, sino por un instrumento. Su siervo, el varón de Dios, Eliseo. Pero los instrumentos de Dios es el propio Dios quien los escoge, quien los llama, quien los unge, quien los capacita para su obra. La palabra dice de que el siervo temió porque veía un gran ejército enemigo y ellos estaban solos. Se supone que si era el siervo de Eliseo, era quien hacía las tareas que Eliseo le enviaba. Quizás era el que presentaba, armaba los altares. Así como en algún momento Eliseo también fue siervo de Elías. Pero dice la palabra de que a él lo invadió el temor y no podía ver. Pero Eliseo sí veía. Es decir, de que este varón estaba ciego. Estaba ciego en una forma espiritual. Porque los que estaban ahí eran el ejército de Dios. Eliseo lo veía, mas Giesi no lo veía. Y solo pudo ver cuando el varón de Dios oró. ¿Y por qué? Porque en este varón de Dios reposa el Espíritu de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué este varón Giesi no veía? Porque a pesar de ser siervo, a pesar de ser siervo, no alcanzaba a ver. Pero ¿sabe por qué? Porque la palabra me enseña que todavía había pensamientos en la carne en él. Porque todavía tenía pensamientos carnales. Porque todavía tenía pensamientos del mundo. Y esto lo vemos reflejado cuando codició los presentes de que el general Naamán ofreció a Eliseo. Y el mismo Eliseo rechazó cuando lo sanó de la lepra. Amén. Así que el Señor quiere que estemos al tanto de lo que tenemos y de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Dios capacita al creyente, alumbrándole los ojos del entendimiento para un conocimiento más profundo. Analizando este pasaje de una forma explícita, podemos ver que la oración es la herramienta más evidente para que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, como primera herramienta tenemos la oración. La oración es una de las armas más poderosas con que contamos y es probablemente la que quizás menos usamos. La oración de un líder debería ser siempre que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Pero ojo, nadie
Pero nadie puede llegar al corazón de los hombres si antes no llega al corazón de Dios. Su ministerio, si no llega al corazón de Dios, su ministerio no producirá cambios. Su ministerio no producirá frutos. Usted no puede llevar a otros a un nivel donde usted aún no está. Usted puede ministrar la palabra de Dios con gran inteligencia y aceptación de la gente. Pero si no es una persona de oración, si no es una persona de fe, no habrá intervención sobrenatural, no habrá una intervención divina en su ministerio. Pablo era un erudito de la palabra en ese entonces, discípulo de Gamaliel, conocedor de la palabra, pero él no confiaba en su sabiduría. Dice Pablo en el libro de Éfesos, capítulo 6, versículos 18 y 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, con el fin de, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar con denuedo el ministerio del Evangelio. Una cosa es orar y otra cosa es ser una persona de oración. Cualquier creyente puede ser una persona de oración. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Todos los grandes ganadores de almas han sido hombres muy consagrados a la oración. Y cuando oraban, lo hacían con mucho poder. Todos los grandes avivamientos han sido precedidos por la obra perseverante efectuada de rodillas, en privado, y se han efectuado por medio de ella. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, cuando lo seguía mucha gente, cuando lo seguían grandes multitudes, dice la palabra que pasó 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Pablo oraba sin cesar, de día y de noche, y ascendía a Dios sus oraciones, sus intercesiones, sus peticiones. El bautismo en Pentecostés del Espíritu Santo y las 3,000 conversiones que hubieron en un solo día fueron precedidas por 10 días de oración, por 10 días de alabanza, por 10 días de lectura. Y dice hasta que en otro día se convirtieron 5,000, y muchos entonces de los sacerdotes creyeron en la nueva fe. Como segunda, Dios nos da su palabra. Como segunda herramienta, Dios nos da su palabra. Léase los 176 versículos del Salmo 119. El salmo más largo. Y allí podrá conocer la excelencia de la ley de Dios. Y si vemos el capítulo 2 de Primera de Corintios, podremos entender que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces queda ahí como tarea lectura del Salmo 119 y lectura del capítulo 2 de Primera de Corintios. Dios no nos da revelación ajena a su palabra. Su palabra es la fuente de sabiduría y el medio de revelación que necesitamos. Como tercera herramienta, Dios nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una herramienta, es más que eso. Es Dios mismo en nosotros, capacitándonos. Él es el medio de nuestra iluminación. Él es quien abre nuestros ojos. De hecho, ya Él lo hizo al salvarnos, al sacarnos de las tinieblas a una luz admirable. Ya Él lo hizo al darnos vida cuando estábamos muertos en medio de delitos y pecados. Pero esto solo es el principio de lo que Él quiere que veamos. Esto es solo el principio de lo que Él nos ofrece. Hoy día cada creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Es el Espíritu Santo quien convence a la gente de pecado.
Es el Espíritu Santo quien muestra a la gente la necesidad de un Salvador. Y es el Espíritu Santo el que revela a Cristo. Así que pídale a Dios que le llene del Espíritu Santo para que sea ese rescatista eficaz. Amén. Número 4, debemos de dar el Evangelio a la gente. El mensaje del ganador de alma es el Evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y la buena nueva es de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. Amén. Y en medio del evangelio hay 4 verdades básicas. En medio del evangelio hay 4 verdades básicas. Número 1, la realidad del pecado. Número 2, la pena del pecado. Número 3, Cristo pagó la pena. Y número 4, debemos recibir a Cristo. Así que grábese estas 4 verdades que serán de mucha utilidad al momento de ir a ganar almas. Vamos a repetirlas. Número 1, la realidad del pecado. Número 2, la pena del pecado. Número 3, Cristo pagó la pena. Y número 4, debemos recibir a Cristo. Amén. Para llevar a alguna persona a Cristo debemos explicarle estas 4 verdades. Amén. El primer paso para llevar a una persona a Cristo es mostrarle con la palabra de que Él es un pecador. Y un buen mensaje podría ser en Romanos 3, del 10 al 12. Dice así, Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Deja que esa persona lea este versículo. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Luego dile que lea Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes que una persona pueda ser salva, tiene que darse cuenta que es pecadora y desear abandonar sus pecados. El Señor Jesús dijo, Lucas 13:5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Número 2, enséñale que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada persona tiene un alma que vivirá para siempre, ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces hay que explicarle que las palabras muerte, como se usa aquí, quiere decir la separación de Dios en el lago de fuego para siempre. Debido a que somos pecadores, por tanto, condenados a la muerte eterna. Así que necesitamos un Salvador. Amén. Número 3, enséñale que Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a todos. Esto te incluye a ti y a mí. ¿Qué nos dio? Nos dio a su Hijo, Jesucristo, como Salvador, para que muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué un Salvador? Porque solo no podemos. Así que necesitamos de Cristo, necesitamos de un Salvador. Así que Dios nos dio a Cristo como ese Salvador. Ahora, que es un regalo, ¿cierto? Es un regalo. Si yo te doy un regalo, ¿acaso usted tiene que pagarlo? Si yo le doy un regalo, ¿acaso usted tiene que trabajar para ello? ¿Cierto que no, verdad? Entonces, cuando usted recibe un regalo, la única función que usted tiene que hacer es extender su mano para recibirlo. Amén. Así que Dios nos ha dado al Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador. Así que lo único que nosotros debemos hacer es
recibirle. Amén. Invítale. Número 4, invítale a recibir a Cristo como su Salvador. Búsquele y pídale que lea Juan 1:12. Y dice así, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, el Señor les da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo llega uno a ser hijo? Sencillo, recibiendo al Señor Jesús. Entonces ahora podemos hacerle esta pregunta. ¿Crees que Jesucristo es hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Crees que Jesucristo resucitó? ¿Crees que Él puede salvarte? ¿Crees que Él está dispuesto a salvarte? ¿Crees que Él vendrá a tu corazón? ¿Crees que Él puede entrar a tu corazón? Amén. Pero también pregúntate a ti, ¿será que yo puedo ser esa persona? ¿Será que yo puedo ser ese instrumento? ¿Será que yo puedo ser ese varón de Dios? ¿Será que yo puedo ser ese rescatista que el Señor está esperando? Dios te guarde, Dios te bendiga y espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida y para tu ministerio. Amén.